Ok. Perfecto. Ya estamos, ¿verdad? Correcto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación a participar a este curso que estamos llevando ya desde marzo. Parece mucho tiempo, pero se ha pasado muy, muy rápido y hemos aprendido muchas cosas. Agradezco mucho la invitación. Bueno, el día de hoy el tema que vamos a abordar es la anatomía de la pared abdominal y los tipos de abordaje que se hacen para iniciar la laparoscopía. A través de los últimos jueves empezamos con la historia de la cirugía de la mínima invasión que nos presentó el doctor Leroy. Ya también tenemos todos los trucos y consejos para antes de empezar que nos dio el doctor René Pareja. También gracias al doctor Edgar Ruiz y al doctor Jaime Calderón ya estamos familiarizados con la fisiología y el metabolismo que sucede durante la cirugía laparoscópica con la creación del neumoperitoneo y con el equipo instrumental que se usa especializado en la cirugía laparoscópica. También la semana pasada ya nos familiarizamos con la energía que se utiliza en la cirugía laparoscópica gracias al doctor Ramiro Cabrera. Y hoy empezamos con el siguiente gran brazo y pilar de lo que viene en la cirugía laparoscópica, que es la anatomía. El día de hoy empezamos con la anatomía de la pared abdominal y durante las siguientes semanas conoceremos también la anatomía del compartimento anterior, el compartimento posterior y el lateral. Estoy moviendo esta cosita de aquí que no me deja ver. Okay. Bueno, ¿y por qué deberíamos de rompernos la cabeza con la anatomía? Bueno, la anatomía, recordemos que la cirugía laparoscópica es diferente de la cirugía abierta porque tenemos una visión estrecha del campo operatorio a través de las lentes con las que trabajamos. El conocimiento de la anatomía nos va a brindar confianza, seguridad y eficiencia en nuestro abordaje. Quisiera empezar el día de hoy con esta reflexión que he escuchado en alguna de las clases del IRCAD, que dice, la cirugía pélvica requiere un conocimiento integral de la anatomía pélvica para de esta manera lograr un acceso seguro, que es de lo que hablaremos hoy, maximizar la exposición, asegurar la hemostasia y evitar las lesiones en las vísceras, los vasos sanguíneos y los nervios. De tal manera que la cirugía laparoscópica que se vive hoy está basada en esta anatomía predictiva, donde nosotros ya tenemos que tener un excelente conocimiento de la anatomía, de lo que esperamos encontrar, para cuando la encontremos distorsionada, poder buscar la zona más familiar para nosotros, que es normal, y poder entonces abordar las zonas que no son normales. Bueno, entonces el día de hoy hablaremos de la pared abdominal, y es que para poder llegar de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica, la barrera que tenemos que conquistar y que tenemos que atravesar es esa pared abdominal, de preferencia sin tener complicaciones. Y es que todo empieza con la pared abdominal. El acceso durante la laparoscopía está asociado con lesiones en el tracto gastrointestinal y los principales vasos sanguíneos. De hecho, en base a estudios de revisión, se ha visto que al menos el 50% de las complicaciones durante la cirugía laparoscópica, de hecho, suceden antes de que comience la cirugía prevista, precisamente durante el acceso. Bueno, de aquí que los objetivos de nuestra plática el día de hoy será familiarizarnos con la anatomía de la pared abdominal anterior. Aplicaremos el conocimiento de esta anatomía para conocer las técnicas de acceso laparoscópico. Y por último, conoceremos las diferentes técnicas para la creación de un nuevo peritoneo y del primer acceso. Para esto quiero manifestar que no tengo ningún conflicto de intereses que declarar. Y bueno, vamos allá. Vamos a empezar por la pared abdominal de afuera hacia adentro. Y pues sabemos que lo primero que está ahí es la piel. La piel lleva las líneas de Langer en ellas, que son las líneas de tensión, y bueno, son importantes porque las heridas que nosotros formemos en ella, pues queremos que sean lo más cosméticas posibles y que dejen la menor evidencia de que estuvimos ahí. Por lo tanto, debemos llevar siempre en consideración las líneas de Langer para hacer nuestro abordaje. Después de la piel viene el tejido celular subcutáneo. Recordemos que el tejido celular subcutáneo tiene dos capas, la capa superficial, que es la fascia de Camper, y la capa más profunda, que es membranosa, que es la fascia de Scarpa. El principal grosor que se da durante la pared abdominal viene del engrosamiento de la fascia de Camper, que es propiamente el tejido adiposo.
Después de la grasa vienen los músculos con sus fascias. Los principales músculos que vamos a ver en la pared abdominal anterior, pues va a ser el recto. Ahorita los vamos a hacer en breve resumen y ahorita los vamos a abordar un poco más profundos. Entonces, el primero que teníamos es el recto. Después, hacia al lado, tenemos el transversal, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Y también tenemos el piramidal. El piramidal casi no lo vamos a abordar el día de hoy porque recordemos que es un músculo que no está presente en todas las personas, entonces en algunas ocasiones no lo encontraremos. Bueno, recordemos entonces que toda la pared abdominal lo que busca es recubrir este gran vacío que queda entre el reborde costal, la fascia toracolumbar hacia atrás y posterior, hacia posterior y lateral, la cresta ilíaca, el ligamento inguinal y la sínfisis del pubis, que están en la parte inferior de la pared abdominal anterior. Entonces, estos músculos pues tienen la finalidad de crear una protección hacia todo lo que está dentro. Empezamos por el recto del abdomen. El recto del abdomen es ancho hacia la parte de más arriba, que se inserta en el reborde costal y en la apéndice sifoides, y hacia abajo se inserta en la sínfisis del pubis y es más delgado. Está cubierto por su vaina del recto y está atravesada por estas intersecciones membranosas. Como digo, la vaina del recto lo va a recubrir por delante y por detrás. Por delante va a llegar desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis y por la parte de atrás empezará el apéndice sifoides y terminará en la línea arcata, donde ahí se detiene y por debajo de la línea arcata está nada más la fascia transversalis. Esta es una parte muy importante porque es relevante para el abordaje que vamos a hacer de la pared abdominal durante la laparoscopia. Bueno, entonces vamos a ir hacia la parte de atrás. En la parte de atrás, la parte más importante, ya dijimos que tenemos que tener en consideración, es la fascia toracolumbar, que es la fascia que recubre los músculos erectores de la columna, y de esta van a nacer donde se inserta los transversos del abdomen, el oblicuo interno y el oblicuo externo. También en la parte posterior vamos a encontrar el músculo psoas mayor y el músculo psoas menor. Vamos a encontrar el músculo ilíaco, que está sobre la fosa ilíaca, y vamos a encontrar el músculo iliopsoas, que es la unión del músculo ilíaco y el músculo psoas, que pasa por debajo del anillo inguinal, se inserta en el trocánter menor del fémur y que permite este movimiento de flexión de la pierna. También en la parte inferior está el ligamento inguinal, que es, dijimos ya, el borde inferior de la pared abdominal anterior. Bueno, entonces dijimos que la fascia toracolumbar es un punto de fijación muy importante para los músculos de la pared abdominal anterolateral. En este van a nacer los siguientes músculos. Van a ser el oblicuo externo. El oblicuo externo lo describimos siempre como que sus fibras van hacia adelante y hacia abajo, como cuando metemos las manos en los bolsillos de los pantalones. Por debajo del oblicuo externo vienen las fibras del oblicuo interno. El oblicuo interno va exactamente en el sentido contrario que el oblicuo externo. Va de abajo hacia arriba, yendo desde atrás hacia adelante. Sus fibras no todas van así, algunas de ellas, las que van más hacia abajo, van a ir transversas, y por último las más inferiores van a ir en el sentido del oblicuo externo. Por debajo del oblicuo interno está el músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen lo conocemos como si fuera una faja que viene de atrás hacia adelante y que sus fibras musculares van a ir en sentido transversal, como su nombre lo dice. Es el músculo más interno de la pared abdominal y por debajo de él lo que está es la fascia transversal. Entonces, si quitamos los músculos y sus fascias, vamos a encontrar la fascia transversal, ¿vale? Los músculos, los tres, el oblicuo interno, el oblicuo externo y el transversal, terminan su zona muscular a más o menos a la línea media clavicular, y de ahí empieza una zona fibrosa que es lo que va a formar la vaina del recto. Y como decíamos anteriormente, la vaina del recto cambia en su parte en la línea arcuata. Por arriba de la línea arcuata vamos a tener el ligamento del oblicuo interno, se va a dividir en una parte anterior y en una parte posterior, dándonos la parte anterior de la vaina del recto y la parte posterior de la vaina del recto.
de tal manera que por ahí, atrás del recto va a pasar el ligamento del músculo transversal, la parte posterior del oblicuo interno y hacia adelante va a pasar la fascia del oblicuo externo y la parte anterior de la fascia del oblicuo interno. Y por debajo de la línea del cuata, todas las fascias van a pasar por delante del músculo recto y por detrás solo estará la fascia transversal. Bueno, entonces esos son los músculos de la pared abdominal. Debajo de la fascia transversalis lo que tenemos es el tejido celular extraperitoneal, que lo conocemos como la grasa preperitoneal. Y debajo de la grasa preperitoneal, bueno, ya tenemos el peritoneo parietal. El peritoneo parietal es muy importante en la cirugía laparoscópica por los repliegues que forma en la vista interna, que los conocemos como los ligamentos umbilicales, el ligamento mediano, los ligamentos mediales y los ligamentos laterales, pero realmente ahora los llamamos más como pliegues, porque son rebordes o repliegues que se hacen por la cara interna de la cavidad abdominal, que se relacionan con estructuras que pasan por debajo del peritoneo parietal. Para empezar, en el pliegue medial está el uraco. Por debajo de los ligamentos mediales están las arterias umbilicales obliteradas y por debajo de los laterales están las arterias epigástricas inferiores profundas. Estas son muy relevantes para el acceso. ¿Vale? En este video, que es cortesía del doctor Edison Krause, en tiempo real y ayuda de colorcitos vamos a ver estos pliegues. Aquí podemos ver el pliegue mediano, que dijimos que se correlaciona con el uraco, el medial, que se correlaciona con las arterias umbilicales obliteradas, y también podemos ver el lateral, que dijimos que se relaciona con los vasos epigástricos inferiores. Los vasos epigástricos inferiores nacen de la arteria ilíaca externa justo antes de que entre al canal inguinal, donde después se convertirá o continuará como la arteria femoral. ¿Vale? Aquí podemos ver en rosa la arteria ilíaca externa y sale. Esto se termina en el triángulo de Hesselbach, que tiene sus tres vértices. Uno es sus tres bordes, uno es el ligamento inguinal, el otro son los vasos arteriales epigástricos inferiores y el tercero es el borde interno de los rectos anteriores del abdomen. ¿Vale? Bueno, después de esto sigue el canal inguinal. El canal inguinal, como estábamos platicando, pues es un conducto que se produce o que está entre el ligamento inguinal, aquí lo vamos a poder observar, el ligamento inguinal es el borde inferior del oblicuo externo del abdomen y, bueno, entre los huesos pélvicos. En este canal, en el canal inguinal, pues van a pasar los vasos, la arteria que cuando entra se llama ilíaca externa y cuando sale se llama femoral, y están las venas también ilíacas externas y la vena femoral, ahí abajo. Debajo de estos también en el anillo inguinal va a pasar el ligamento redondo que se va a ir a insertar hacia los labios mayores. Bueno, entonces en la irrigación, que es como lo más importante que podemos tener en consideración en la pared abdominal, podemos ver, ya dijimos que vienen los vasos ilíacos externos y antes de llegar al anillo inguinal va a dar sus dos ramas, que es la circunfleja profunda, que va a ir hacia lateral, y la rama epigástrica inferior profunda, que va a ir hacia medial, se va a alojar por debajo del recto, va a ir por debajo del recto hasta la fascia donde está la línea arcuata, que se empieza la vaina posterior del recto, y de ahí en adelante continuará hacia cefálico, por debajo del recto y por arriba de la fascia posterior de la vaina del recto, y se nos va a anastomosar con la epigástrica superior, que la epigástrica superior es una rama de la mamaria interna. Esta es la anastomosis más grande que existe en el cuerpo humano, ¿vale? Entonces, todos estos vasos son muy importantes. Durante la colocación de los trócares puede haber complicaciones importantes como el desarrollo de hematomas de la pared abdominal si se llegan a lesionar estos vasos. Bueno, entonces la pared abdominal va a estar irrigada en su parte profunda y muscular por los vasos ya dijimos, la epigástrica inferior profunda y la circunfleja profunda, que son ramas de la arteria ilíaca externa,
y en su parte superficial van a estar irrigados por la arteria epigástrica superficial y por la arteria circunfleja superficial. Ambas son ramas de las arterias femorales, ya después del canal inguinal. En este video, que es de un modelo anatómico, también podemos ver el tronco común de las ilíacas. Después de ahí sale la ilíaca interna y la ilíaca externa, y si seguimos la ilíaca externa vamos a ver que se mete por debajo del ligamento inguinal, y ahí antes de entrar al ligamento inguinal va a dar su rama circunfleja profunda y su rama epigástrica. La circunfleja, ya dijimos, va hacia lateral, y la epigástrica inferior va hacia medial a meterse por debajo de los dedos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener siempre en mente cuando vamos a abordar una pared, que aquí del ligamento inguinal hacia arriba y hacia medial están los vasos epigástricos, y que hacia afuera y profundo están los vasos circunflejos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Además de eso, tenemos que tener en consideración la inervación de la pared. La inervación de la pared abdominal se va a dar por las ramas cutáneas laterales de los nervios intercostales, que vienen por aquí, y estos nacen de T7 a T11. Van a ir por debajo del oblicuo interno y por arriba del transversal. Y las otras ramas muy importantes, que son con las que más nos podemos encontrar en los lugares donde solemos poner los trócares de las fosas, son los nervios hilo-hipogástrico y el nervio hilo-inguinal, que son ramas de L1 y que van a ir de la cresta de la espina ilíaca anterosuperior hacia la rama del pubis en un sentido hacia abajo y hacia medial, aquí como se ve, ¿sale? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en consideración. Otra cosa que podemos tener en consideración es que a nivel del ombligo, la inervación sensorial se da por T10, y de ahí para arriba, pues está T9, T8, etcétera, y para abajo T11, T12, y luego están los lumbares, que se corresponde con entre ellos dos. Muy bien, bueno, a grandes rasgos esta es la anatomía de la pared abdominal, y ahora que ya tenemos en consideración la anatomía de la pared abdominal, bueno, pues vamos a empezar a hablar de nuestra primera entrada. No queremos saber de anatomía, Leti, queremos saber de qué tenemos que hacer cuando ya vamos a empezar a operar, ya vamos para ello. Bueno, recordarles, el menos del 50% de las complicaciones importantes durante una cirugía se dan antes de siquiera que metamos la primera pinza en la cavidad. Se dan cuando estamos poniendo nuestros trócares. La mayoría de las lesiones que son causadas durante la colocación del primer trócar, en general, el total de las lesiones mayores es de 1.1 en 1000, que no es despreciable. Las lesiones intestinales son 0.7 en 1000 y las lesiones vasculares son 0.4 en 1000. La gran diferencia que hay entre las vasculares y las intestinales es que las vasculares que lesionan vasos mayores generalmente te vas a dar cuenta en el mismo momento, pero las lesiones intestinales por lo general pasan inadvertidas y por lo tanto son complicaciones tardías que amenazan la vida en muchas de las personas. Bueno, las técnicas para el primer abordaje las vamos a poder dividir en dos grandes grupos. Las técnicas que son a través de la vía abierta y las técnicas que son a través de la vía cerrada. En la vía cerrada vamos a usar, o de lo que se trata es de crear primero el neumoperitoneo antes de colocar el trócar, aunque en esto también podemos incluir las técnicas donde se hace la inserción directa del trócar, es decir, sin crear el neumoperitoneo se coloca el trócar inmediatamente. Vamos a ir revisándolas poco a poco. En la que más nos vamos a enfocar es en la creación del neumoperitoneo con la aguja de Veres y después la colocación del trócar, ya que se considera que es la más utilizada por los ginecólogos. Aunque, sin embargo, esto ha ido cambiando y la gran mayoría o vamos transicionando a no utilizar tanto la entrada cerrada con aguja de Veres, sino nos estamos yendo más hacia la inserción directa del trócar o hacia un abordaje abierto. Bueno, las consideraciones que siempre debemos de cumplir para poder hacer nuestra primera entrada es que nuestra vejiga esté vacía. Si nuestra vejiga está vacía, bueno, nuestra vejiga está replegada y por lo tanto nuestros riesgos de lesionarla son menores. Y cuando hagamos accesos del abdomen superior, es importante que el estómago esté descomprimido a través de utilizar una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica que puede colocar el mismo anestesiólogo al momento después de intubar al paciente, puede colocar la sonda orogástrica y así nos descomprime el estómago y ya podemos hacer nuestro abordaje del abdomen superior.
En la técnica cerrada, entonces, como dijimos, el principal instrumento que se va a utilizar, o el primer instrumento que se va a utilizar, es una aguja de Beres. La vimos con el doctor Calderón hace 2 semanas. Esta es una aguja de Beres. Generalmente su diámetro es alrededor de 2 milímetros y su principal característica es que pues tiene un filo a su parte distal, pero también tiene una vaina que la recubre, que es precisamente para proteger al momento que vamos pasando las capas. Además de que tienen una válvula, ya le regué. Además de que tienen una válvula que nos permite pasar el gas. Vamos a dejarla ahí. Ok, ahí. Bueno, el punto de entrada más común para utilizar la aguja de Beres o para cualquier abordaje laparoscópico, el principal punto de la primera entrada es el ombligo. ¿Por qué es el ombligo? Porque el ombligo tiene el canal umbilical, que es la fusión de las fascias del canal que queda donde se insertaban, pues ahora sí que las arterias del cordón umbilical en su momento. Y este defecto anatómico permite que, sea cual sea el peso de nuestra paciente o de la persona, es la zona más estrecha de la pared abdominal. La distancia que hay entre el borde del ombligo hacia la cavidad peritoneal es la más pequeña de todas las paredes, de todo el espesor de la pared. Sea una paciente delgada, donde está así delgadita, una paciente en un peso mayor o un paciente obeso donde ya tiene una gran capa de su fascia de Camper, pero de todos modos el canal umbilical es más estrecho. Por eso es que es el más utilizado. Sin embargo, no todos los ombligos, cuando tenemos esta fascia de Camper engrosada, hipertrofiada y que tenemos esta pancita aquí, el ombligo cede a la fuerza de la gravedad y desciende en relación a la bifurcación de la aorta. La bifurcación de la aorta está entre L3 y L4 y el ombligo, cuando es una paciente de peso normal, normalmente está un poco hacia abajo de la bifurcación, un poco nada más, o si no, al mismo nivel. Y conforme aumentamos el peso, el ombligo es más caudal. Eso también lo podemos ver en este mismo ejemplo donde les puse las resonancias. Aquí, precisamente, el ombligo está a nivel del E4 y luego ya está en el borde inferior del E4, más bien en el borde superior del E5, y aquí en este paciente más obeso ya está de plano hasta abajo del E5, muy abajo. Bueno, entonces en la técnica cerrada tenemos que tener en consideración primero eso, ¿no? El ombligo cambia su posición con respecto a la bifurcación de la aorta de acuerdo al índice de masa corporal de nuestros pacientes. Y el segundo es la distancia que existe en base al índice de masa corporal entre el vértice del ombligo y los grandes vasos. En este estudio, que es un estudio japonés que se dedicaron, ellos empezaron a hacer este abordaje con unos trócares de distensión radial que vamos a ver más adelante, con trócar directo. Hicieron este estudio porque tuvieron una mala experiencia tuvieron una complicación de grandes vasos. Entonces nos comparten esta imagen que es una paciente con un índice de masa corporal de 19, donde pueden medir desde el vértice del ombligo hasta la borda, y estos son 3.4 centímetros. Es una distancia muy corta que tenemos que tener en consideración. Entonces, si ya sabemos que la distancia realmente entre la vértice del ombligo y los grandes vasos no es tan grande, puede haber algunas estrategias para incrementar este espacio. Las principales estrategias pues va a ser la tracción de la pared abdominal para poder incrementar el espacio. Si se tracciona con la mano por los dos lados, puede incrementar aquí 9 centímetros. Si presionamos la pared abdominal hacia los lados, también sube a 9 centímetros. Pero si traccionamos el canal umbilical con algún tipo de dispositivo, esto incrementa todavía más la distancia. Estos fueron los hallazgos que ellos tuvieron. Bueno, entonces ya dijimos que de acuerdo al peso también la distancia va a cambiar. Por ejemplo, aquí en esta revisión de la doctora Pasis, las pacientes delgadas tienen una distancia entre la pared abdominal y la bifurcación de la aorta de aproximadamente 2 centímetros, y las pacientes obesas un poco más. El promedio es de 4, como vimos la paciente de los japoneses que tenían índice de masa corporal 19 y estaban en 3.4. De aquí la primera truco, indicación técnica que tenemos que seguir al colocar la aguja de Beres
es que en una paciente delgada, la angulación que debe tomar nuestra aguja de Beres con respecto a la pared abdominal es de 45 grados más o menos, y esta angulación va a irse haciendo más mayor, o sea, va a acercarse más a un ángulo recto si la paciente es más obesa. ¿Por qué? Porque al ser más obesa, el ombligo, como dijimos, está más caudal, por lo tanto está más lejos de la bifurcación de la aorta, está más en el hueco del hueco pélvico, por lo tanto esto lo aleja de los grandes vasos. Sin embargo, debemos de ser siempre cuidadosos de hacer esta tracción, porque esto nos aleja los grandes vasos. Y recordemos que en medio de la bifurcación de la aorta está la ilíaca, la vena ilíaca común izquierda, entonces también se puede lesionar este vaso. Entonces, de aquí que una táctica también, aparte de hacer la angulación, pues es hacer el levantamiento de la pared abdominal anterior a la hora de introducir la aguja. Esto también se puede hacer o se debe hacer cuando se coloca el trocar en este lugar. Bueno, este es un video de cómo se coloca la aguja de Beres. Primero se prueba antes de meterla para ver que esté permeable, que sí funcionen sus resortes. La aguja de Beres tiene un sistema de resortes, ya mostramos la vaina que se retrae cuando pasas las estructuras. Entonces, al ir pasando en el ombligo vamos a sentir dos saltos. El primer salto que corresponde a la fascia del ombligo, que dijimos que es donde se unen la fascia anterior y posterior de la vaina de los rectos, en el nivel central, y por debajo el peritoneo. Entonces esos son los dos pops que se sienten, y una vez que estamos ahí podemos hacer las diferentes pruebas de seguridad que existen para la aguja de Beres. La primera prueba de seguridad que se conoce es la prueba de irrigación y aspiración, que la vamos a ver aquí, donde con una jeringa que puede tener solución o puede estar vacía, se hace una aspiración primero para ver que no salga contenido intestinal o sangre, y segundo se hace una irrigación. La irrigación debe de no ofrecer resistencia y debe de pasar fácilmente. Si pasamos líquido, ese líquido cuando lo pasamos y luego volvemos a aspirar y no tiene por qué salir nuevamente, porque el líquido se dispersa a través de la cavidad. La segunda prueba que se hace es la prueba de la gota, o que se puede realizar es la prueba de la gota, donde lo que se hace es poner una gota pues ahora sí que en el extremo de la Beres, y se tracciona un poco la pared abdominal, y la gota, debido a la presión negativa que hay en el abdomen, se va hacia adentro. Por tercero, que es la prueba que se ha mostrado ser un poco más segura, es la prueba donde se ve la presión del gas. Es decir, en nuestros dispositivos de gas, como lo vimos en las clases anteriores, hay un dispositivo que mide la presión que se tiene, y entonces en la pared, dentro de la cavidad abdominal, la presión es menor a 10 milímetros de mercurio. En este video lo tomamos en quirófano, entrando con una aguja de Beres en un paciente bariátrico con el doctor Valencia. Él sí hace la entrada de la aguja de Beres conectado al gas, y vamos a poder ver aquí donde está el 17 cómo cambia la presión al momento que estamos en la cavidad. Estamos en 19 y al momento de entrar a la cavidad baja 9. No, hay algunos autores que hablan de una presión por debajo de 8, sin embargo se ha visto que conforme mayor índice de masa corporal tenga un paciente, mayor será la presión intraabdominal que se tiene. Por lo tanto, ahorita el acuerdo es que menos de 10 es que estás dentro de la cavidad. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos el neumoperitoneo, ya dijimos que el principal punto de entrada que se tiene para crear este neumoperitoneo con la aguja de Beres es el punto umbilical. Ya dijimos sus ventajas, que es el punto más cercano entre la pared abdominal y la cavidad abdominal, que las fascias de la vaina de los rectos están unidas, que el defecto umbilical permite una entrada más sencilla. Pero bueno, ¿qué pasa en las pacientes que por alguna razón no podemos entrar a través del punto umbilical? Ya sea que tengan una hernia umbilical o que tengan antecedentes de cirugías por la parotomía, si tengan un gran riesgo de adherencias a este nivel. Bueno, en ese caso tenemos que buscar otras opciones. O bien en las pacientes que ya lo intentamos 3 veces a través del ombligo crear el neumoperitoneo y no podemos. Entonces, en ese caso podemos hacer uso de otros puntos donde se puede crear el neumoperitoneo. El primero del que vamos a hablar es el punto de Palmer. El punto de Palmer pues fue propuesto por Raúl Palmer alrededor de en los principios de los 1970, 1971, 1974 son las publicaciones que tiene.
Es un punto que está 3 centímetros por debajo del reborde costal y en la línea media clavicular. Ahí se puede entrar con la aguja de Veres. En este espacio en particular, a diferencia del espacio umbilical, del punto umbilical, la aguja de Veres entrará en un ángulo de 90 grados en relación con la pared abdominal para de esta manera crear el hemoperitoneo. Usando este punto hay dos opciones. Está la opción de retirar la aguja de Veres e introducir el primer trocar en este lugar, o está la opción de nada más crear el neumoperitoneo, después abrir el ombligo, entrar con la cámara a nivel umbilical, y en ese caso la aguja de Veres se recomienda que no se retire de ese lugar, y revisar al momento de entrar, ya con la imagen. Otro punto que podemos utilizar es el punto de Li Huang. Este punto está en el abdomen medio superior. Está situado en la línea media entre el apéndice sifoides y el ombligo. Este es el punto. Su ventaja sobre el punto de Palmer es que al utilizar una cámara en este lugar, la visión que te va a dar es una visión central en vez de una visión lateral. Y esto para manejar el hueco pélvico se considera muy positivo. Por ejemplo, ¿en qué punto se puede usar? Cuando tienes un útero de gran volumen que le vas a hacer una histerectomía, pues si tienes tu puerto donde vas a tener la visualización a nivel del ombligo, probablemente tu campo visual va a ser muy aglomerado, vas a tener muchas estructuras, simplemente vas a tener el útero aquí encima. Y en ese caso se sugiere, o lo ideal será subir nuestro punto visual para poder, ahora sí que tener una mejor perspectiva del útero. Sin embargo, si usáramos nada más el punto lateral de Palmer, tendríamos una vista, pues como su nombre lo dice, lateral, y al tener el punto central, pues podemos tener un mejor dominio de ambos lados de lo que vamos a trabajar en el hueco pélvico. Por último, y el más nuevo que está escrito es el punto de Jane. El punto de Jane es una entrada lateral que está en una misma línea que el trocar que se mete en la fosa ilíaca. Entonces, aquí para encontrar este punto, lo que se hace es a la altura de la espina ilíaca anterosuperior, 2,5 centímetros, 2 centímetros por dentro de la espina, se marca un punto y en eso haces una línea imaginaria hacia cefálico y a la altura del ombligo ahí es el punto de Jane. Este punto está pensado sobre todo para las mujeres muy, muy delgadas que llegan con nosotros para una cirugía laparoscópica. ¿Por qué es un punto adecuado o por qué tiene ventajas por estar ahí? Pues simplemente porque no estamos sobre la bifurcación de la aorta, estamos fuera de una zona donde podamos lesionar un gran vaso. Y por segundo, otra gran ventaja que tiene es que si entramos aquí, usamos una aguja de Veres, luego introducimos un trocar de 5 milímetros, metemos una cámara de 5 milímetros, podemos evaluar la cavidad por adentro, valorar si podemos poner un trocar umbilical o si podemos poner un trocar en el abdomen medio superior. Y al colocar la cámara en otro lado, podemos seguir utilizando el puerto de 5 milímetros para trabajar. Esa es la gran ventaja que se le ofrece. Bueno, entonces ahora sí, ya escogimos el punto donde vamos a crear nuestro neumoperitoneo, ya pudimos crear nuestro neumoperitoneo adecuado. Entonces viene la siguiente pregunta: ¿cuánto es un neumoperitoneo adecuado para ya yo poder introducir el primer trocar? En la historia de cómo se ha ido desarrollando la cirugía laparoscópica, hubo un momento donde lo que se sugería era entrar con un volumen. Ya puse la aguja de Veres, ya entraron de 3 a 4 litros de CO2, ya estamos listos. Ya en la actualidad ese no es el parámetro que se utiliza. El parámetro que utilizamos ahora pues es el de la presión intraabdominal. Cuando nuestra presión intraabdominal está lo mejor distendida posible, que nos ofrece una tensión que nos va a soportar la fuerza que nosotros vamos a hacer para introducir el trocar y que de esa manera nos va a proteger a esos intestinales y grandes vasos, es entonces el momento. Esta presión se considera que es alrededor de los 15 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay algunas escuelas que para meter los primeros trócares elevan la presión intraabdominal hasta 20 o hasta 25 milímetros de mercurio, nada más en el momento en que meten trócares, colocan trócares y luego ya reducen la presión entre 10 a 15 para seguir trabajando y hacer el procedimiento. Los trócares que existen, como ya vimos en las clases anteriores, pues hay de N tipos, hay de puntas piramidales, puntas romas cónicas, que las puntas romas van a requerir un poco más de fuerza para entrar al abdomen y que no necesariamente reducen la incidencia de lesiones
de estructuras intraabdominales. Y también están los de puntas portantes. Están los que tienen una vaina que los protege, que tampoco han demostrado que tengan menor incidencia. Bueno, y aparte de estos trócares, están los trócares ópticos, que también podemos hacer una primera entrada cerrada, donde entraremos con una aguja de Veres, crearemos un hemoperitoneo, y después entraremos ya con un trócar óptico. Los trócar ópticos tienen de particular aquí en esta imagen que tienen un orificio para poder introducir la lente que nos va a permitir estar viendo directamente cuando vamos a introducir el trócar. No han demostrado reducir las incidencias de lesiones ni de grandes vasos ni de intestino, pero ahora sí que en el momento que estás haciendo el procedimiento, si hay una lesión, pues la vas a ver. Y de esa manera no pasarán inadvertidas, que es lo que les comentaba. Muchas de las lesiones intestinales pasan inadvertidas y hasta después, ya que está complicada la paciente, es cuando nos damos cuenta. Entonces, aquí una vez colocado habiendo realizado el hemoperitoneo, se coloca el trócar óptico. Vemos que el doctor, aquí estoy trabajando otra vez con unos doctores que hacen mucha bariatría, el doctor Valencia aquí en el Hospital Ángeles. Vemos cómo él tiene el cuidado de con sus dedos proteger la entrada del trócar de tal manera que nuestra fuerza no nos gane todo para entrar, y a la vez que vamos introduciendo poco a poco el trócar, vamos viendo cómo se van difusionando las capas de la pared, y ahí poco a poco vimos que pasó la grasa, luego pasó el músculo y luego pasó la fascia posterior y la fascia transversalis. Aquí en este paciente, como es un paciente bariátrico, pues estamos muy por arriba de su ombligo, que el ombligo está acá abajo. Bueno, ¿qué pasa? En este caso, el doctor Valencia, la imagen que vieron, la aguja de Veres entró por la misma incisión en la que entramos con el trócar óptico. Pero si creamos nuestro neumoperitoneo en un punto distinto al que vamos a introducir nuestro trócar óptico, en que es otro doctor de bariatra con el que trabajamos aquí en el Hospital Ángeles, vamos a ver que estamos entrando con el trócar óptico. Él ya previamente creó el neumoperitoneo con un punto de Palmer, y entonces entramos con el trócar óptico, nos detenemos en cuanto vemos que ya pasamos la fascia transversalis y entramos a ver dónde está nuestra aguja. De esta manera, bajo visión directa, retiramos la aguja y podemos estar certeros de que no lesionamos ninguna estructura con la aguja de Veres al entrar el hemoperitoneo. Bueno, de aquí podemos entonces, esta fue una entrada cerrada donde primero introducimos la Veres, creamos el neumoperitoneo y luego colocamos un trócar. Tenemos esta otra técnica que es una técnica cerrada donde entramos con un trócar directo. En esta, sobre todo lo que se busca o por lo que se considera una técnica con beneficios, es que se busca evitar las complicaciones que nos puede dar una aguja de Veres al estar creando el neumoperitoneo. Lo que nos puede pasar con la aguja de Veres es que al no tener certeza que estamos dentro de la cavidad e insuflar, pues vamos a causar un enfisema de los tejidos que al final nos van a complicar la entrada y por último en muchas ocasiones generarán una entrada fallida. Con el trócar directo evitamos ese problema, entramos directo, tenemos que tener las mismas precauciones de levantar la pared abdominal, entrar con el trócar en un ángulo de 45-90 grados, dependiendo del índice de masa corporal de nuestra paciente. Y bueno, por último retiraremos el punzón y podemos entrar con la cámara y deberemos de visualizar nuestra entrada si no dañamos nada. En las técnicas cerradas, por último, existen los trócares de expansión radial. Estos trócares, este es un dibujito de uno, tienen una aguja de Veres que está cubierta por esta vaina, que es una vaina que se estira. Entonces, entramos con la aguja de Veres, la vaina ya queda ahí, retiramos la aguja, y entonces se meten este tipo de expansores para, pues ahora sí que abrir la vainita esta que se alcanza a ver aquí, y después se retira el expansor y ya se pone el trócar para poder pasar los instrumentos. La intención de estos, pues, es precisamente evitar lesiones. Sin embargo, tanto vasculares como intestinales con el primer ingreso, sin embargo, no han mostrado tener una diferencia significativa con otras formas de abordaje. Bueno, entonces esas fueron las técnicas cerradas de abordaje. Ahora vamos a hablar de las técnicas abiertas. Las técnicas abiertas, entonces, buscan evitar sobre todo una entrada fallida, o sobre todo pensar qué va a pasar si un día llegamos,
Estamos con la aguja de Beres, ya lo intentamos una, ya lo intentamos dos, ya lo intentamos tres, ya lo intentamos 4 veces y no podemos traer el neumoperitoneo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a convertir a la paciente? Bueno, en ese caso, pues podemos recurrir a una técnica abierta, que es como la técnica de Jason, es la estándar. En la técnica de Jason, vamos a hacer una incisión a nivel umbilical, vamos a buscar la fascia del ombligo, la vamos a tomar con unas pinzas, y tenemos una vista de un doctor que trabaja aquí con nosotros en el Ángeles, el doctor Tapia, es un cirujano colorectal. Entonces con ellos estamos abriendo aquí el ombligo, vamos a abrir la fascia umbilical, y una vez tomada la fascia, se referencia la fascia con una sutura de absorción lenta, y con esta sutura de absorción lenta se sujeta el que se conoce como un trocar de Jason, que se caracteriza por tener este cono, que su función sobre todo es entrar, y con el cono, que es móvil, se mueve a lo largo de este vástago, se oblitera la incisión de tal manera que no haya fuga de neumoperitoneo. Entonces aquí estamos ya tomando la fascia del ombligo, luego colocamos el trocar, que aquí el trocar incluso ya se puede introducir sin un punzón, o con el punzón, y se aseguran las partes laterales del trocar para poder empezar a trabajar. De esta manera, pues tenemos una certeza que no lesionamos nada y que estamos dentro de la cavidad. Nosotros en el Hospital de la Mujer, que fue donde yo me entrené en cirugía laparoscópica y de mínima invasión, tenemos la que está bautizada como la técnica Morelia. Aquí en este video les voy a mostrar al doctor Menocal, que es nuestro maestro, y al doctor Ramón Pascasio, haciendo la técnica. Entonces, empezamos por vertir el ombligo. Si se fijan desde aquí, está muy bien, porque mostramos que en el estudio de los japoneses que el traccionar el defecto umbilical es lo que te da una mayor distancia de los grandes vasos, es lo que más los va a alejar de ellos. Entonces tomamos el defecto del ombligo, tomamos el borde del defecto umbilical y localizamos ese defecto natural, ese vestigio del anillo donde entraban los vasos umbilicales, y con una pinza de Kelly entramos en el defecto y lo ampliamos ese defecto. De esta manera, con la punta de la Kelly ya sabemos que estamos dentro de la cavidad, de ahí sabemos que es una distancia muy corta, y con la misma Kelly podemos ampliar pues ahora sí que el espacio. Si ven ahí, ya el doctor Menocal colocó un separador y ya hasta se alcanzó a ver la perforación. Con los mismos separadores dilatamos un poco más y consideramos que nos falta espacio para introducir el primer trocar. Con el mismo separador seguimos levantando la pared abdominal para evitar la lesión de cualquier estructura mientras entramos con el trocar. Y al colocar el trocar lo mantenemos en una angulación de tal manera que no entre hacia la cavidad, sino que esté hacia la pared abdominal, y de esta manera protegemos de lesiones intestinales o algo con la punta roma del trocar. Una vez estando ahí, se genera el neumoperitoneo, se conecta al gas y bueno, ya estamos dentro. Bueno, entonces, ¿cuál técnica es mejor que otra? Bueno, realmente hasta ahorita los estudios no han mostrado que una sea superior a la otra. Habrá algunas cosas en las que una es mejor que la otra. Por ejemplo, si comparamos la entrada abierta contra la entrada cerrada en esta revisión de Cochrane, que es del año 2019, pues vieron que no era suficiente la evidencia para decir que una o la otra eran mejores en cuanto a lesión vascular, visceral o fracaso incluso de la entrada. En cuanto a entrada con trocar directo versus aguja de Beres, aquí sí hubo una diferencia, pero no en cuanto a lesiones vasculares, viscerales o de órganos sólidos, sino de que la entrada con la aguja de Beres generaba más lesiones del aumento y de este tipo de enfisemas de la pared abdominal. En la entrada de la visión directa contra aguja de Beres, la visión óptica también se puede utilizar sin crear un neumoperitoneo primero, se puede hacer una entrada directa. En este caso, con una visión directa versus entrada con aguja de Beres, la evidencia no es suficiente tampoco para decir si hubo cambios en la lesión vascular o visceral. Lo mismo es el caso de la visión directa contra la entrada abierta. Y por último, los trócares con acceso ampliado tampoco han mostrado disminuir la tasa de lesión.
Entonces, realmente la única diferencia significativa en términos de revisiones grandes que existen como esta es que en la técnica de trocar directo versus veres, neumoperitoneo, trocar, existen menos lesiones de pared en cuanto a enfisema. Entonces, lo que dijimos, la evidencia no es suficiente para apoyar el uso de una técnica de entrada laparoscópica con respecto a la otra. Los investigadores detectaron una ventaja en la entrada de trocar directo sobre la entrada con aguja de veres para el fracaso de la entrada, y ningún estudio de las comparaciones de las que se tienen en esta revisión Cochrane informó muertes. Entonces, pues queremos que lo estamos haciendo mejor. Bueno, ya pusimos el primer trocar, Leti. Ahora sí, ya vamos a pasar la cámara y ¿qué sigue? Bueno, pues ahora necesitamos tener un espacio para trabajar, tener instrumentos. Y para esto vamos a hacer la colaptación de los trócares accesorios. En los pasos que debemos seguir para colocar un trocar accesorio es importantísimo. Para colocar el primer trocar, nuestra paciente debió estar sin Trendelenburg, porque en el Trendelenburg nuestros vasos se aproximan más incluso a la pared abdominal, y nuestro ángulo de entrada, al hacer esa angulación de 45 grados, iríamos directo hacia los grandes vasos. Entonces, cuando hicimos el primer trocar, nuestra paciente no tenía Trendelenburg. Ahora que ya tenemos el primer trocar colocado, ahora sí ya le podemos decir al anestesiólogo que nos dé un poco de posición de Trendelenburg para que las heces intestinales se rechacen hacia cefálico y podamos hacer el siguiente paso. Una vez que nuestra posición ya está nuestra paciente ya está en la posición adecuada, entonces vamos a evaluar donde nosotros ya pensamos que queremos poner nuestros trócares. Vamos a hacer una evaluación por transiluminación en busca de los vasos sanguíneos en el área en la que deseamos insertar los trócares. Vamos a realizar una incisión en la piel. Aquí es donde sale relevante las líneas de Langer, porque las incisiones que hagamos, aunque sean para un trócar de 5 milímetros, tienen que estar en armonía con las líneas de Langer para que sean lo más cosméticas posibles para nuestros pacientes. Y hay que introducir nuestros trócares accesorios bajo visualización directa, y el trocar debe entrar en un ángulo de 90 grados en relación a la pared abdominal, que estemos en la piel en el momento donde estemos. El trocar, la manera correcta de tomarlo para hacer la entrada es apoyar en la palma de la mano la base del trocar, y con nuestro dedo índice en el mismo vértice de la vaina del trocar, servir como de tope para que nuestra fuerza no nos vaya a hacer que, ahora sí que se nos vaya todo el trocar hasta la cavidad abdominal. Entonces, tomando el trocar de esta manera y bajo transiluminación, aquí por ejemplo en esta paciente que ya tiene los trocares puestos, se ve perfectamente los vasos superficiales de las epigástricas superficiales, que dijimos que son ramas de las femorales. Entonces aquí los podemos ver. Si bien los profundos no los podemos ver, esos ya sabemos de referencia anteriormente por dónde corren, que van desde el ligamento inguinal hacia el borde interno de los rectos, y de ahí ya se van por atrás. Bueno, entonces sabiendo que las epigástricas están aquí están en dibujito, hacia el recto y hacia arriba, nuestro punto de referencia es la espina ilíaca anterosuperior, y a través de aquí 2 centímetros arriba y 2 centímetros al centro podemos tener nuestros trócares accesorios. Y aquí en una ilustración de dónde están los vasos epigástricos, podemos ver que colocarlos aquí es seguro. Aquí entre la epigástrica y los nervios que pasan por acá, aquí tenemos un triángulo de seguridad donde podemos colocar nuestros trócares. Y aquí lo podemos ver por la parte de dentro. Aquí en esta gráfica se ve la arteria ilíaca externa, que antes de entrar aquí en el canal inguinal, da las epigástricas inferiores, y por aquí está pues el cordón fibroso que dijimos es la arteria umbilical obliterada, y aquí está lo que es correspondiente al uráculo. Entonces en esta zona de aquí podemos meter nuestro trócar. Cuando metemos nuestro trócar central, el suprapúbico, pues también lo vamos a hacer bajo visualización directa. Con una pinza, primero colocaremos los laterales, y con una pinza podemos rechazar la grasa extraperitoneal, porque ahora sí que son como lo que más se nos complica para atravesar. Podemos con una pinza por dentro detener la pared y poder ayudar, pues ahora sí que el ayudante al cirujano, para que pueda introducir trocar sin lesionar los vasos que están por debajo. ¿En qué manera se distribuyen los trócares? Bueno, para eso hay 2 escuelas.
está la escuela que se conoce como europea, donde la distribución de los trócares pues son los dos laterales en las fosas ilíacas, en los puntos de seguridad que ya dijimos, y el tercer trócar se usa suprapúbico, ya dijimos, en el pliegue umbilical mediano. Es muy importante que entre el trócar suprapúbico y el trócar que es el que lleva la cámara haya una distancia de por lo menos 4 traveses de dedos u 8 centímetros, más o menos entre los que están en las fosas ilíacas y el suprapúbico, se hace como un triángulo donde estos vertientes deben de tener alrededor de 8 centímetros para que nos permitan trabajar adentro de la mejor manera. La otra escuela que existe es la escuela que se conoce como americana, donde si se fijan los trócares quedan muy parecidos como los dejaban en el punto de Jane, de aquí que el punto de Jane pues tiene sus ventajas. En esta ilustración también pueden ver aquí los vasos epigástricos, súper bonitos. Bueno, entonces en esta escuela la distribución de los trócares, aquí sale el suprapúbico porque es un ejercicio que estaban haciendo en cadáver el doctor Ted Lee y el doctor Einarsson, donde estaban ellos mismos comparando cómo utilizan sus trócares. Y entonces aquí el doctor Einarsson es el que usa esta distribución de trócares. Tenemos el mismo trócar en la fosa ilíaca, el ayudante estará en la otra fosa ilíaca y en su segundo trócar lo tiene en su mano derecha en una línea, en la misma línea que el trócar de la fosa ilíaca, con una diferencia entre ellos de aproximadamente 8 centímetros o 4 traveses de dedo. De esta manera podemos hacer como un triángulo donde este es un vertiente, borde, el otro borde es entre este trócar y este trócar, el que lleva la visión, y el otro borde es entre la visión y la fosa ilíaca. Una de las ventajas que se tienen con esta distribución de trócares, bueno, pues es que el cirujano está un poco más cómodo que cuando usas el trócar suprapúbico, donde a veces es un poco más pesado para el hombro, si no tienes una altura suficiente sobre la mesa. Por eso hay que buscarse los banquitos. Bueno, voy a concluir. Como conclusiones, podemos decir que, les reitero nuevamente, aproximadamente la mitad de las complicaciones importantes ocurren antes del comienzo de la cirugía. De aquí que esta imagen creo que es la que nos tenemos que llevar a la casa con nosotros. Es una imagen que, en resumidas cuentas, nos dice todo lo que yo les platiqué hoy, que tenemos que tener en cuenta dónde viene nuestra inervación, que vienen de las espinas ilíacas anterosuperiores hacia el pubis. En ese sentido van, que nuestras arterias epigástricas inferiores profundas nacen en nuestro anillo inguinal y de ahí van hacia medial a meterse por debajo de los rectos. Entonces, en este lugar hay que tener mucho cuidado. Nuestros trócares, por tanto, deben de estar en nuestras zonas de seguridad que están en esta altura, por arriba de la epigástrica, por arriba de los vasos, de los nervios. Aquí vamos a estar. Y la otra zona de seguridad que tenemos es la línea media, donde tenemos la línea alba, que no tiene irrigación, ahora sí que por ahí no pasan vasos. Y podemos tener otra zona de seguridad en la línea media clavicular, donde vamos a hacer como una línea imaginaria que conecta nuestro zona de seguridad aquí por dentro de la espina ilíaca anterosuperior, entre la espina y entre los vasos epigástricos. Esta zona se considera bastante segura en términos de la pared. Ya por dentro pues tenemos que tener en consideración dónde está el vaso, dónde está el hígado, dónde están las estructuras vitales y sólidas, ¿sale? Entonces, conclusión, conocer la anatomía de la pared abdominal y cada uno de sus puntos de acceso nos va a permitir tener una cirugía con una mejor exposición, poder colocar trócares que nos permitan realmente ver lo que está sucediendo por dentro de nuestra cavidad, va a ser lo que nos va a permitir trabajar de una manera eficiente y segura y poder llevar a buen fin nuestros casos. Bueno, me despido de ustedes mostrándole las fotos donde mostramos quiénes somos. Este es nuestro equipo de la Clínica de Ginecología aquí en el hospital. Ángeles, están con nosotros, aparte de el doctor Jorge Cepeda, la doctora Citlali Mier, la doctora Andrea Portillo, que ya también estuvo aquí.
el doctor Jaime Calderón, que ya estuvo aquí, la doctora Karen es un excelente materno-fetal que está aquí con nosotros, nuestro pediatra estrella, el doctor Pompeyo, nuestra doctora anestesióloga, la doctora Mise, y bueno, aquí estamos con nuestros maestros, mis compañeros egresados. Este año nos egresamos como la primera generación que nos quedamos un año extra a nuestro curso de regularización para aprender también a manejar endometriosis en el Hospital de la Mujer.